Todo comenzó en una tarde cualquiera. El reloj marcaba las 6 cuando me senté frente al tocador. Afuera, la luz del atardecer teñía las ventanas de un dorado suave, mientras el eco de las noticias resonaba desde el televisor de la sala. Era un momento de rutina, uno de tantos que llenaban mi día. Sin embargo, esa tarde, algo dentro de mí se sentía inquieto, como si mi reflejo en el espejo estuviera a punto de ser testigo de algo que no podía anticipar. Llevaba puesto un vestido sencillo, de color crema, con mangas cortas que dejaban al descubierto mis brazos. Era una prenda modesta, adecuada para una cena familiar, pero también sutilmente favorecedora. Al menos, eso era lo que siempre decía mi esposo. «Te queda perfecto, cariño», me había dicho aquella mañana antes de salir de casa. Y como siempre, sonreí, le di un beso en la mejilla y continué con mis tareas. Pero esa tarde, mientras pasaba una mano por mi cabello, no podía apartar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. No era como si buscara un cambio, ni siquiera lo deseaba. Mi vida era buena, estable, con pocas sorpresas. Mi esposo era un buen hombre, trabajador y atento. Nuestro matrimonio, sólido. Y aún así, al mirarme al espejo, vi algo en mis propios ojos que no podía definir. ¿Era aburrimiento? ¿Ansiedad? No lo sabía. Pero estaba allí, un destello fugaz de inquietud que me hizo apartar la mirada. Fue entonces cuando escuché el sonido de la puerta principal. Mi esposo no debía volver hasta más tarde, lo sabía bien. Y sin embargo, el golpe familiar de la puerta cerrándose resonó en la casa. Me levanté con un nudo en el estómago, aunque no tenía ninguna razón para sentirme así. Solo era él, me dije. Solo el padre de mi esposo. Había venido a buscar un documento que olvidó la semana pasada, algo sin importancia. Bajé las escaleras despacio, tratando de calmar mi respiración. Al llegar a la sala, lo encontré de pie junto a la mesa, revisando su teléfono. Vestía una camisa azul clara y pantalones oscuros, con un aire de confianza que siempre me había parecido admirable. Cuando levantó la vista, sus ojos se cruzaron con los míos y por un momento, todo pareció detenerse. «Hola», dije, forzando una sonrisa. «¿Necesitas algo?» Él negó con la cabeza, pero no apartó la mirada. Su presencia llenaba la habitación, como si el espacio a nuestro alrededor se hubiera vuelto más pequeño. Era solo un instante, una pausa demasiado larga en medio de un saludo cotidiano. Pero en ese instante, sentí algo extraño. Algo que no podía explicar. Me volví hacia la cocina, fingiendo que había algo que necesitaba hacer allí. Abrí un cajón al azar y saqué un cuchillo que no necesitaba, solo para ocupar mis manos. Escuché sus pasos detrás de mí, lentos, deliberados. Mi corazón latía con fuerza, aunque no entendía por qué. «¿Dónde está tu esposo?», preguntó. Su voz era grave, pero tranquila. No había nada inusual en su tono, y aún así, cada palabra parecía tener un peso adicional. «¿En la oficina? Probablemente vuelva tarde». Al darme la vuelta, lo encontré a unos pasos de distancia. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que mi respiración se volviera más superficial. Su mirada no era invasiva, pero tenía algo que me hacía sentir incómoda. No incómoda de una manera negativa, sino de una forma que me hacía cuestionarme a mí misma. El silencio se prolongó por unos segundos más. Luego, como si nada hubiera pasado, él bajó la vista, murmuró algo sobre el documento que venía a buscar y salió de la cocina. Solo cuando escuché el sonido de la puerta cerrándose me di cuenta de que estaba apretando el cuchillo con demasiada fuerza. Lo dejé sobre la encimera y apoyé las manos en el borde, tratando de recuperar el aliento. No hubo palabras fuera de lugar, ni acciones indebidas. Y sin embargo, mientras subía las escaleras de vuelta al dormitorio, sentía que algo dentro de mí había cambiado. Mi reflejo en el espejo seguía siendo el mismo, pero ya no me reconocía. La semana continuó sin incidentes. Mi rutina habitual seguía su curso, y aunque todavía pensaba en aquella tarde, intentaba convencerme de que no significaba nada. Él había pasado solo unos minutos en casa, apenas un intercambio de palabras antes de marcharse. Sin embargo, era como si su presencia hubiera dejado una marca, una que no podía borrar. El viernes, mi esposo salió temprano al trabajo, diciendo que tendría una reunión hasta entrada la noche. Yo decidí aprovechar el día para ordenar la casa. Mientras pasaba el plumero por los estantes del salón, escuché nuevamente el sonido de la puerta principal. Al principio, pensé que se trataba de mi esposo regresando por algo que olvidó, pero cuando me volví, ahí estaba él. Vestía ropa informal, una camisa blanca ligeramente abierta en el cuello y unos vaqueros oscuros. Sostenía un sobre en la mano y una sonrisa tranquila en los labios. «Lo siento, olvidé algo importante», dijo, alzando el sobre. «No te preocupes, pasa».
Intenté que mi voz sonara neutral, pero sentí como el calor subía por mi cuello. Él cruzó la sala despacio, observando alrededor como si estuviera evaluando el ambiente. Cuando se acercó al estante donde yo estaba, me aparté ligeramente para dejarle espacio. ¿Te importa si echo un vistazo?, preguntó, señalando el estante. Adelante. Retrocedí un paso más, pero al hacerlo, mi espalda chocó con el respaldo del sofá. Él estaba ahora tan cerca que podía percibir el suave aroma de su loción para después de afeitarse. Mi respiración se volvió más rápida. Sus dedos rozaron los libros en el estante, deteniéndose en un par de ellos antes de coger uno. Por un momento, permaneció inmóvil, mirándolo como si estuviera recordando algo. Luego giró la cabeza hacia mí, y sus ojos encontraron los míos. ¿Sabes? Este libro me recuerda a algo que leí hace tiempo. Algo sobre decisiones que cambian nuestras vidas en un instante. No respondí. Mi mente estaba llena de pensamientos caóticos. Sus palabras eran simples, pero el tono de su voz hacía que resonaran de una manera distinta. Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia mí. A veces uno no elige lo que siente, ¿verdad?, murmuró. No había una sola pizca de duda en su mirada. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, su mano se deslizó hacia mi rostro, rozando suavemente mi mejilla. Mi primer instinto fue retroceder, pero no lo hice. No podía. Cuando sus labios se encontraron con los míos, el mundo alrededor pareció desvanecerse. Fue un beso suave al principio, como si me estuviera dando la oportunidad de detenerlo. Pero no lo detuve. La presión de sus labios se intensificó, y mi cuerpo respondió de una manera que no podía controlar. Era como si una corriente eléctrica recorriera mi piel, encendiendo cada fibra de mi ser. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Podrían haber sido segundos o minutos, pero para mí, fue una eternidad. Cuando finalmente nos separamos, me quedé inmóvil, respirando con dificultad. Él mantuvo su mano en mi rostro un instante más antes de apartarla. Lo siento, dijo, aunque su voz no sonaba arrepentida. No respondí. Mis pensamientos eran un torbellino. Sabía que lo que acababa de ocurrir era un error. Pero el problema era que no me sentía mal por ello. Muy al contrario, algo en mi interior pedía más. Él dio un paso atrás, tomando el sobre que había dejado sobre la mesa. Sin decir nada más, se giró y caminó hacia la puerta. Lo vi marcharse sin moverme del lugar, con las piernas temblorosas y las manos todavía temblando. Cuando la puerta se cerró detrás de él, apoyé la espalda contra el sofá y cerré los ojos. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué acabábamos de hacer? Las preguntas giraban en mi mente, pero no encontraba respuestas. Solo una cosa estaba clara: ese beso había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. El día después del beso, todo parecía normal. Mi esposo y yo desayunamos juntos, hablando de nuestras rutinas diarias, de las noticias, de la posibilidad de salir a cenar el fin de semana. Él estaba distraído con el teléfono, como siempre, y yo me limitaba a sentir o a comentar con monosílabos. Sin embargo, en mi mente, las imágenes de la tarde anterior seguían repitiéndose una y otra vez. Intenté concentrarme en las tareas del día, en responder correos, en organizar las cosas de la casa. Todo para evitar pensar en él. Pero no importaba cuánto lo intentara, el recuerdo de su mirada y el calor de sus labios permanecía conmigo. Era como si su presencia todavía estuviera allí, llenando la habitación. Esa noche, mi esposo sugirió algo inesperado. ¿Qué te parece si el fin de semana vamos todos juntos a pasar un día en la montaña? Mi padre vendrá a visitarnos de nuevo, y creo que sería bueno salir de casa. Mi corazón dio un vuelco al escuchar esas palabras. La idea de volver a verlo, de estar todos juntos en un espacio tan reducido, me llenaba de nerviosismo. Pero también de una extraña anticipación que no quería admitir. Claro, me parece buena idea, respondí, intentando sonar tranquila. El sábado por la mañana, nos preparamos para el viaje. Subimos al coche y emprendimos el camino hacia las montañas. Mi esposo conducía, hablando de los lugares que quería visitar, de los senderos que exploraríamos. Yo me limitaba a mirar por la ventana, evitando cualquier conversación. Cuando llegamos al punto de partida del sendero, el aire fresco y el olor a pino nos recibieron. Mientras mi esposo sacaba las mochilas del coche, me quedé un momento al lado de su padre. Era la primera vez que estábamos tan cerca desde el beso. Él no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Comenzamos a caminar por el sendero, y aunque intentaba mantenerme al lado de mi esposo, no podía evitar sentir que sus ojos estaban siempre sobre mí. Cada vez que nos deteníamos para tomar agua o descansar, la tensión en el aire era palpable. No había palabras entre nosotros, pero los silencios hablaban más fuerte que cualquier conversación. En un momento dado,
Mientras mi esposo exploraba un pequeño arroyo cercano, me quedé sola con él. Él se acercó lentamente, asegurándose de que nadie nos veía. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. Bien. ¿Todo bien? Intenté sonar indiferente, pero mi tono no convencía a nadie, ni siquiera a mí misma. ¿En serio? Porque no lo parece. Lo miré a los ojos y vi algo que me desconcertó. No era arrogancia, ni satisfacción. Era una mezcla de preocupación y algo más profundo, algo que no podía definir. No sé qué estamos haciendo, dije finalmente, con un hilo de voz. ¿Qué crees que estamos haciendo? Su tono era suave, pero sus palabras tenían un peso enorme. Abrí la boca para responder, pero en ese momento, mi esposo nos llamó desde el arroyo. Ambos nos separamos rápidamente, como si nos hubieran sorprendido haciendo algo malo. A medida que continuábamos el paseo, no podía dejar de pensar en esa breve conversación, en la forma en que nuestras palabras parecían tener un significado mucho más profundo de lo que aparentaban. La tensión entre nosotros era como una cuerda tensa, lista para romperse en cualquier momento. Esa noche, cuando regresamos a casa, me sentí exhausta. Pero no era un cansancio físico, sino emocional. Mientras mi esposo se duchaba, me senté en el borde de la cama, mirando al vacío. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Pero, ¿cómo? El viaje a la montaña no hizo más que intensificar la tensión que ya sentía. Durante los días que siguieron, me encontré reviviendo cada momento, cada mirada, cada palabra que habíamos intercambiado. No podía evitarlo. Lo que había sido un pensamiento fugaz ahora era un constante murmullo en mi mente, un murmullo que se volvía más fuerte con cada día que pasaba. Mi esposo no parecía notar nada. Seguía con sus rutinas de siempre, absorto en el trabajo y en los proyectos que tenía entre manos. En cambio, yo pasaba mis días intentando ignorar los impulsos que me impulsaban hacia algo que sabía que estaba mal. La oportunidad llegó de manera inesperada. Él apareció una tarde sin previo aviso, alegando que necesitaba recoger unas herramientas que había olvidado. Mi esposo estaba fuera de casa, y yo estaba sola. Cuando lo vi entrar, sentí que el aire en la habitación se volvía más denso. Intenté mantener la compostura, actuar como si no me afectara, pero su mera presencia desbarataba cualquier intento de calma. ¿Dónde están las herramientas?, pregunté, más para llenar el silencio que por verdadero interés. En el garaje, creo. Su voz era tranquila, pero en sus ojos había algo que me inquietaba. Le indiqué el camino y lo seguí hasta el garaje. Era un espacio reducido, lleno de cajas y estanterías desordenadas. Mientras buscaba entre las herramientas, yo permanecí cerca de la puerta, observándolo con nerviosismo. ¿Qué pasa?, preguntó de repente, sin apartar la mirada de una caja. Nada. Estoy bien. La mentira salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. No parece que estés bien. Su comentario me desarmó. No sabía qué responder, así que me quedé callada. Él dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia mí, caminando hasta quedar a solo unos pasos de distancia. Mírame, dijo en un tono que no admitía réplica. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. Había algo en su mirada que me hacía sentir vulnerable, expuesta, como si pudiera ver a través de mí. No tienes que pretender conmigo, dijo en voz baja. ¿Pretender qué? Intenté sonar desafiante, pero mi voz tembló. Que todo está bien. Que no sientes nada. Su proximidad era abrumadora. Cada fibra de mi ser me decía que debía detener esto, que debía apartarme, pero mis pies no se movían. No sé de qué hablas, murmuré, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. Claro que lo sabes. Sus palabras fueron como un golpe. Había evitado admitirlo, incluso a mí misma, pero en ese momento supe que tenía razón. Sabía exactamente de qué hablaba, y el simple hecho de que lo hubiera dicho en voz alta hacía que todo fuera más real. Dio un paso más cerca y yo me quedé inmóvil, sintiendo el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Podía oler su loción, escuchar su respiración. Esto es un error, dije en un intento desesperado por recuperar el control. Puede ser, respondió, pero no se movió. Hubo un largo silencio, uno de esos que parecen durar una eternidad. Luego, sin previo aviso, se inclinó hacia mí. No fue un beso apasionado ni arrebatado. Fue lento, casi contenido, como si me estuviera dando la oportunidad de detenerlo. Pero no lo hice. Mi cuerpo traicionó a mi mente y respondí, dejándome llevar por la corriente. Cuando nos separamos, me sentí desorientada. Él me miró en silencio durante unos segundos antes de retroceder. No volverá a pasar, dije, más para convencerme a mí misma que a él. Él no respondió, solo me lanzó una última mirada antes de darse la vuelta y salir del garaje. Me quedé allí, en medio del desorden, con las manos temblorosas y la mente revuelta.
Sabía que acabábamos de cruzar una línea de la que no había retorno, y aunque una parte de mí lo lamentaba, otra parte se negaba a soltar ese nuevo deseo que había despertado. Después de lo ocurrido en el garaje, algo cambió. Ya no era solo un pensamiento pasajero o una atracción momentánea, se había convertido en una obsesión. Cada día, me encontraba pensando en él más de lo que quería admitir. No importaba cuánto intentara ignorarlo o distraerme con las tareas diarias, su imagen estaba allí, en cada rincón de mi mente. Mi esposo seguía sin sospechar nada. Para él, yo era la misma de siempre, la esposa atenta que mantenía la casa en orden y lo apoyaba en sus proyectos. Pero en mi interior, la culpa y el deseo libraban una batalla constante. A veces me decía a mí misma que debía confesarle todo, terminar con esta mentira antes de que fuera demasiado tarde. Otras veces, me convencía de que lo mejor era guardar el secreto y fingir que nunca pasó nada. Un día, mientras preparaba el almuerzo, mi esposo mencionó que su padre había pasado a visitarlo en la oficina. Mi corazón dio un vuelco al escuchar esas palabras. Aunque no dijo nada más, yo sabía que volveríamos a verlo pronto. Y así fue. El fin de semana, mi esposo sugirió que organizáramos una cena en casa. Invitamos a su padre, como de costumbre, y también a un par de amigos cercanos. Mientras cocinaba, intentaba mantener la compostura, pero la idea de verlo de nuevo me ponía nerviosa. Sabía que no podría evitarlo, que tendríamos que cruzar miradas, tal vez incluso intercambiar palabras. Cuando llegó, lo hizo con la misma calma y confianza de siempre. Su sonrisa era amable, su tono cordial, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Pero yo lo sabía. Sabía que detrás de esa fachada tranquila había algo más. Y cuando nuestras miradas se encontraron por un breve instante, sentí que todo mi control se desmoronaba. Durante la cena, traté de concentrarme en las conversaciones triviales, en las risas de los amigos, en los comentarios de mi esposo. Pero cada vez que él hablaba, cada vez que se inclinaba hacia adelante para tomar su copa de vino o gesticulaba con las manos, mi atención se desviaba hacia él. Era como si el resto del mundo se desvaneciera y solo quedáramos los dos, atrapados en un silencio que nadie más podía percibir. Hacia el final de la noche, mientras los invitados se despedían y mi esposo acompañaba a un amigo hasta su coche, me encontré sola con él en la sala. Había un instante de quietud, un momento en el que ninguno de los dos dijo nada. Yo seguía recogiendo platos, tratando de no mirarlo, de no hacer ningún movimiento que pudiera revelar lo que sentía. Pero entonces, se acercó. No demasiado, solo lo suficiente para que nuestras miradas se cruzaran de nuevo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, estoy bien, respondí, intentando sonar tranquila. No parece que lo estés. Lo miré por un segundo, tratando de encontrar una respuesta, pero no la tenía. No sabía qué decir ni cómo explicarle lo que pasaba por mi mente. Entonces, él dio un paso más cerca. Tal vez deberíamos hablar de esto. No hay nada de qué hablar. Esto fue un error, y no volverá a pasar. Mi tono era firme, pero mi corazón latía con fuerza. Él se quedó en silencio por un momento, observándome con una expresión que no pude descifrar. Luego asintió lentamente y retrocedió. Cuando mi esposo regresó, todo volvió a la normalidad. Pero esa noche, al acostarme, sentí el peso de mi decisión. Sabía que había cruzado una línea que nunca debí cruzar. Pero también sabía que, a pesar de mi determinación, parte de mí no podía dejarlo ir. Después de aquella noche, intenté mantenerme alejada. Cada vez que sabía que iba a venir, encontraba una excusa para no estar en casa. Pero por mucho que lo evitara, la sensación de que algo estaba por revelarse nunca desaparecía. El miedo a que mi esposo descubriera la verdad me perseguía a cada instante. Un día, mientras estaba en la cocina preparando el almuerzo, mi esposo entró con el teléfono en la mano y una expresión que no pude descifrar. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar despreocupada. Él asintió, pero su mirada era distante. Durante unos segundos no dijo nada, y luego dejó el teléfono sobre la mesa con un gesto brusco. ¿Hay algo que me estés ocultando?, dijo finalmente. Sentí un nudo en el estómago. No podía permitirme vacilar, así que negué con la cabeza rápidamente. ¿Por qué lo dices? Claro que no. Él me estudió con atención, como si estuviera tratando de leer más allá de mis palabras. No lo sé, solo siento que algo ha cambiado. No estoy seguro de qué es, pero no quiero que haya secretos entre nosotros. Su tono no era acusatorio, sino más bien lleno de preocupación. Eso lo hacía aún peor, porque el peso de mi culpa se hacía más evidente. Lo abracé, esperando que eso calmara sus dudas, y por un momento pareció funcionar. Pero yo sabía que las sospechas seguían ahí, en algún rincón de su mente. Esa noche, mientras él dormía, me senté junto a la ventana, mirando la calle vacía.
Sabía que estaba caminando por una cuerda floja y que en cualquier momento podría caer. Pero también sabía que no podía deshacer lo que había hecho. Los días posteriores fueron un constante ir y venir de dudas. Sabía que ya no podía mantener esto mucho tiempo más. Aunque intentaba convencerme de que todo estaba bajo control, las miradas furtivas, las respuestas esquivas y mi propio comportamiento me delataban. Mi esposo era atento, pero no ciego. Yo misma podía sentir cómo sus preguntas se volvían más directas, cómo las pausas en nuestras conversaciones se llenaban de un silencio más pesado. Una tarde, cuando menos lo esperaba, ocurrió lo inevitable. Mi esposo había salido temprano al trabajo, y yo aprovechaba para poner en orden algunos papeles en la sala. Estaba sola, absorta en mis pensamientos, cuando el sonido de la puerta me sobresaltó. Miré hacia arriba y allí estaba él. No fue necesario que dijera nada. La tensión era palpable, y en su mirada había una mezcla de determinación y algo que no pude identificar del todo. Antes de que pudiera decir una palabra, se acercó a mí. Su proximidad me puso nerviosa, pero también me hizo enfrentar la realidad que había estado evitando. Esta situación no podía continuar. No sé qué esperas de mí, dije al fin, tratando de sonar firme. Espero que seas honesta contigo misma, si no conmigo. Su voz era tranquila, pero había una intensidad en sus palabras que me hizo apartar la mirada. Estábamos a escasos centímetros, y por un momento pensé que iba a repetir lo que había pasado antes. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se quedó quieto, como si estuviera esperando que yo tomara una decisión. Esto no puede seguir así, dije, aunque mis palabras sonaban más como una súplica que como una afirmación. Lo sé, respondió él, retrocediendo ligeramente. Esa fue la última vez que nos vimos. Después de ese día, todo cambió. Mi esposo comenzó a notar mi distancia y mis respuestas evasivas. Una noche, me enfrentó directamente. ¿Qué está pasando?, me preguntó, mirándome con una mezcla de preocupación y tristeza. Nada. Solo, estoy un poco abrumada. El trabajo, la casa, intenté justificarme, pero ni yo misma me creía. Finalmente, la verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Mi esposo encontró un mensaje en mi teléfono, uno que no había borrado. Aunque no era explícito, bastaba para levantar sospechas. Me enfrentó con una calma que fue aún más difícil de soportar que si hubiera gritado. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Porque no quería perderte, respondí, sintiendo como mi voz se quebraba. Ya lo has hecho. Esas palabras me dejaron sin aliento. Mi esposo, quien siempre había sido mi refugio, mi constante, se alejó de mí esa noche, llevándose consigo todo lo que habíamos construido. Los días que siguieron fueron como una bruma. Él recogió sus cosas y se fue a quedarse con su familia. Yo me quedé sola en la casa, enfrentándome a mi reflejo en el espejo, al vacío que ahora me rodeaba. No sé si alguna vez podré perdonarme lo que hice. Tal vez el tiempo ayude a sanar las heridas, pero la culpa y la pérdida siempre estarán ahí, recordándome las decisiones que tomé y las consecuencias que vinieron con ellas.